Muy buenos días. Continuamos con nuestro estudio Cómo escuchar música. El primer aspecto tenemos que es identificar el género, es decir, el ritmo, los estilos musicales que se presentan a través de la tradición de los pueblos, como en el folclore. En el segundo aspecto, vemos que esos géneros tienen una ubicación geográfica, es decir, pertenecen a un lugar en donde se representan la manifestación del quehacer cultural histórico de los habitantes de cada región. En el tercero, podemos ver que cómo escuchar música nos lleva a identificar si el mensaje es positivo o negativo. Ahí podemos encontrar un breve repaso de la axiología, que es el estudio de los valores que se representan en la vida del ser humano, tanto éticos como morales. ¿Cómo escuchar música? El cuarto paso sería reconocer qué produce en mí la música que yo escucho. Entonces, esa música produce un fenómeno. A veces el ser humano se entristece, se alegra, causa efectos tanto positivos como negativos y es necesario que podamos comprender qué efectos produce la música que escuchamos. El quinto aspecto es hacia quién va dirigida. En este punto podemos ver que hay música que va dirigida hacia los niños, otras músicas que van dirigidas hacia los adolescentes como el rock, otra que va dirigida hacia el despecho como el bolero y la balada que también tiende a ser romántica en algunos casos. Entonces vemos que hay ciertos grupos de géneros musicales que van dirigidos hacia cierto grupo de personas. Esto también lo podemos ver desde el punto de vista sociológico, en donde hay grupos sociales que se ven representados en una música en particular. ¿Cómo escuchar música? El sexto punto es conocer la biografía del autor y es saber que cada autor, cada persona coloca su toque personal en cada una de las manifestaciones de su autoría. Es decir, cada canción que un autor compone lleva ese toque personal, ese sello que va inherente a la biografía del autor. En el séptimo punto vemos que hay canciones que utilizan un lenguaje especial. En este punto vemos que la lírica en ocasiones va acompañada en canciones como que tienen mensajes especiales, que tienen también figuras literarias a lo largo de sus letras, como las metáforas, las personificaciones, los símil y todas las figuras literarias que conocemos van involucradas desde la literatura, el campo literal de la música. Entonces, al observar este punto, qué tipo de lenguaje se utiliza, es saber que el lenguaje que utilizan las canciones muchas veces puede ser lenguaje figurado o lenguaje literal. El octavo punto es ver cómo la música encierra un contexto histórico que es donde se representa la obra, es decir, en el momento y espacio donde se ven involucrados los temas musicales. Aquí a veces vemos canciones que fueron compuestas en tiempos de guerra, en tiempos de paz, de reconciliación, en momentos de angustia, en momentos de crisis. Entonces ver esos contextos porque eso representa también el quehacer de las personas en los pueblos. El punto 9 es describir la ubicación instrumental, es decir, que cada estilo va representado por ciertos instrumentos musicales. Por ejemplo, al hablar de un joropo podemos hablar de el arpa, el cuatro y los capachos. En algunas veces la bandola llanera, que es un género representativo del folclore colombiano y venezolano de nuestros pueblos. ¿Sí? La descripción de la ubicación instrumental es saber que cada género va representado en muchas ocasiones por distintos instrumentos musicales. Y el décimo punto es identificar los movimientos de la obra, es decir, que hay canciones que se representan como fusiones, en donde a veces encontramos varios temas musicales unidos. Si son del mismo género, estamos hablando de un mosaico. Si son de distintos géneros o estilos musicales, estamos hablando de un popurrí cuando se unen y forman una sola pieza musical. También a veces
es cuando vemos canciones que empiezan lento, luego se vuelven rápidas y quizás vuelven a terminar lento. Entonces, vemos aquí 10 puntos de cómo escuchar música y saber interpretar esos fenómenos musicales que se representan en la música que escuchamos.